Acaba de llegar el candidato presidencial Gustavo Petro. Bueno, gracias, Chía, por la presencia de ustedes, ciudadanas, ciudadanos. Estaba difícil que citando a las 9 de la mañana pudiéramos llegar. Venimos de La Guajira, muy lejos, bastante lejos. Le agradezco a las organizadoras y a los organizadores de este evento su compromiso. La gente de Cundinamarca. Cundinamarca es el sitio donde empecé realmente mi carrera y mi lucha política. Yo por primera vez entré al Congreso de la República, fue como representante a la Cámara por Cundinamarca. Y en aquel entonces, recuerdo muy joven, las votaciones de Zipaquirá, Cajicá, Chía y hacia el sur, Soacha, Fusa y Faca y Girardot fueron las determinantes. Ahora tenemos un senador por Cundinamarca, Gustavo Bolívar, oriundo de Girardot, que nos reemplazarán esas líderes del Congreso de Colombia. Aquí también se desarrolló mi niñez, prácticamente mi juventud, hasta los 26 años. Mi papá, que es de origen costeño, llegó a trabajar y a estudiar, atraído por la educación del centro del país, como García Márquez, vino, crecimos. Yo me eduqué realmente en una escuela pública y en el Colegio Nacional La Salle de Zipaquirá, donde estudió también García Márquez, y allí empezamos los primeros contactos con las ideas políticas, en un colegio administrado por curas, les decíamos, padres lasallistas. Unas ideas eran las que tenían los padres viejos y otras eran las ideas que tenían los padres jóvenes, y en esa lucha de ideas empezamos los jóvenes, los niños casi en el colegio, a pensar, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Cuál tiene la razón? Hablaban de la teología de la liberación en ese momento. Nos fuimos a leer, nos pusimos a leer a García Márquez y por allí a ver cómo era el pueblo. El pueblo de Zipaquirá era un pueblo, y es aún, de obreros, de gente de las industrias, de gente de la mina del sal. Y por allí entonces nos fuimos compenetrando con las ansias, con los deseos, con las esperanzas del pueblo trabajador, que eran mis vecinos. En mi casa, una casa que era en la calle Octava allá en Zipaquirá, y terminamos vinculados a esta lucha política hasta que nos trajo el río el día de hoy, 58 años ya de edad recién cumplidos. Definiendo la presidencia de Colombia. De ustedes depende quién será el próximo presidente de este país. Y de acuerdo a esa decisión, lo que sí quiero que se tenga en cuenta es nuestra mirada sobre la región, sobre las personas que habitan en la sabana de Bogotá, la experiencia que en nuestra propia vida tuvimos como habitante de la sabana de Bogotá, nuestra crianza, nuestra educación, la ida en bus en las madrugadas hasta el centro de la ciudad a estudiar la universidad, las primeras represiones y persecuciones. Aquí Gerardo Ardila se acuerda de eso. Me terminaron sacando a la fuerza hacia la tortura y nunca más volví realmente a la región hasta ahora. Pero ese deambular, esa experiencia vital nos enseñó cosas que han marcado en cierta forma el programa político que hemos defendido en los últimos años. Cuando uno habla de la sabana de Bogotá, la región hermosa, porque es de las regiones más hermosas del mundo, les quiero contar,
Después tuve la oportunidad de andar por el planeta, por allí y por allá, y realmente es difícil encontrar sitios que puedan tener la belleza natural que este sitio tiene, la sabana. Por algo los indígenas empezaron a hacer su civilización aquí, a construir sus caseríos, a darle nombre a estos lugares que aún conservamos, menos mal, los nombres. Pocos descendientes indígenas aún quedan en la región, pero ese lugar de la naturaleza tan específico, con tanta leyenda y tradición anterior, quizá fue un lago. La sabana de Bogotá, cada vez que la nombramos, tenemos que recordar dos cosas: la ciudad inmensa que está aquí al pie, que me tocó gobernar, la capital de Colombia, una de las ciudades más grandes del mundo, y la sostenibilidad de la vida en la sabana. Es un tema complejo, es un tema de cuidado, porque tiene que ver con nuestra existencia, ni más ni menos, la de la vida cotidiana y la del largo plazo, la de nuestros niños, la de los jóvenes que habitan aquí, la de nosotros. Y es que hay un conflicto real, en una zona que no tenía más agua que la del río Bogotá, que por aquí pasa. Ese era todo el agua de la región en realidad. Y ahora hay 9 millones de habitantes mal contados sobre ese río, y no lo podemos ni usar realmente fuera de la planta de Tibitó, con dificultades inmensas y costos inmensos para que de esa agua allá en Tocancipá se pueda sacar el agua potable. Realmente, por ejemplo, Chía ya no está tomando el agua potable del río. No es como antaño los indígenas nos enseñaran, y las civilizaciones milenarias, sabias, nos enseñaran que una civilización crece al lado del agua. Nosotros hemos crecido aquí en la sabana después que llegaron los españoles, en contra del agua. Y hay un grave problema por ello, que tenemos que reflexionar y pensar. Y es que el agua que nos tomamos, ese del agua potable que viene de la empresa de acueducto, no viene de la región, viene de otra cuenca allá, detrás de las montañas, en Chingaza, el páramo, pero el agua sale ya de las vertientes que caen hacia los llanos y hacia el río Orinoco. Nos estamos tomando el agua de los llanos. Claro, los llanos con menos gente, quizás con menos poder político que el poder político que hay en esta zona, la más rica de Colombia, pues no tienen la capacidad de oponerse, de decir, oiga, eso no es natural, así no tiene que ser. Las comunidades tienen que vivir en los territorios donde el agua los pueda sostener. Y aquí hay un problema entonces que tenemos que profundizar de tipo ambiental. Hoy se conmemora el Día de la Tierra, ¿cierto? Día Mundial de la Tierra. Y vale la pena que hablemos del tema para comenzar esta charla y este discurso. Nos sostenemos en la sabana de Bogotá. Las perspectivas hacia adelante nos permiten sostener la vida en la sabana de Bogotá. Aquí la política, tanto la local, la politiquería, la regional y la de Bogotá, giran alrededor de un negocio. Es el negocio de la tierra. No de la tierra para producir comida o leche o quesos o papa, hortalizas. O antaño, me acuerdo cuando iba en el bus, aún todavía quedaban campos de cebada y de trigo en la sabana. Ya no se recuerdan. Sino de la tierra usada para especular a través de su precio. Ustedes habrán visto en el pasar de los años cuánto valía un metro cuadrado de tierra, de lote, en la ciudad, en el municipio de Chía, y cuánto vale hoy. Y la tierra es la misma, no ha cambiado.
no es que se le haya adicionado algo mágico que le permita ascender espectacularmente, exponencialmente en su precio. La diferencia del precio en términos reales tiene que ver con la especulación. La especulación inmobiliaria es una de las formas de enriquecimiento de los más ricos de Colombia. Ellos no viven aquí, ellos no viven realmente en Zipaquirá, ellos no viven en Cajicá, pero compran los suelos. Se los compraron a nuestros abuelos cuando eran poseedores de estas tierras, o a nuestros padres. Los compraron a precio de huevo, como dice por ahí el dicho popular. Lo fueron amasando como lotes de engorde, que por eso es que de ahí salió la palabra lotes de engorde, e iban esperando que algún alcalde amigo fuese ampliando el perímetro urbano, fuera permitiendo a través del consejo y de la clase política regional la transformación del uso del suelo de la tierra. Y esa firmita pública que permite ya no sembrar papa, sino pensar en edificar, hacer una urbanización, es lo que hace estallar el precio de la tierra. Muchísimas gentes originarias aquí, muchísima de la población originaria y tradicional, a partir de ese ascenso del precio de la tierra, tuvo que irse. Hoy viven en el sur de Bogotá, en condiciones de vida incluso peores a las que tenían cuando habitaban esta región. Tuvieron que irse porque no podían pagar el predial, o porque no podían simplemente mantenerse con unos precios de la tierra tan altos. Decidieron quizás vender. Total, nuestros municipios se fueron transformando, fueron cambiando. No es el mismo municipio de Chía el que hoy existe cuando nosotros teníamos 15 años de edad. Fueron cambiando para bien o para mal. He ahí un poco la discusión. Algunas personas creen que el desarrollo consiste en llenar de cemento la sabana de Bogotá. Creen que ese es el desarrollo, que el progreso es cómo transformar la sabana de Bogotá en una especie de Florida a lo gringo, pero de tierra fría. Pasar las grandes avenidas y ampliarlas, e ir construyendo los condominios de forma extensiva, que implican necesariamente con gente que no trabaja aquí, sino que trabaja en Bogotá o estudia en Bogotá, llenarlas de carros y de carros. Cuando yo era joven universitario y vivía en Zipaquirá, cogía un bus a las 5 de la mañana. Después fui aplazando el horario, ya me subiera a las 5:30. Y llegaba más o menos en media hora al centro de Bogotá. Y la carretera era así de chiquita, la vieja carretera parecida a la séptima. Una trocha pasaba por aquí, por Colombia, recuerdo, era la primera parada después de Cajicá, y de ahí por la Caracas hasta la calle 12 en el centro de Bogotá, en Mártires. Lo hacíamos en media hora. Y los buses eran chatarritas del entonces. Me tocaba así caminar de ahí para arriba 12 cuadras, y a veces me demoraba más caminando hasta la Universidad Externado que en lo que gastaba en el bus. ¿Y ahora cuánto gastamos? Ahora, y dependiendo la suerte, porque si hay un varado o algo ahí, o cae un aguacero de esos que están cayendo en los días de hoy, y entonces mejoró la calidad de vida. Ahí tenemos que hacer la comparación, si se trata de un verdadero desarrollo o nos creímos un cuento que no era. Porque si ya nos estamos tirando 2 horas para quien trabaja en Bogotá o estudia, 2 horas y 2 horas de regreso, se nos fue la vida en un bus. Y eso durante 5 años, durante 10 años. Eso se llama perder la calidad de vida.
A pesar de vivir contentos aquí, porque la tierra es hermosa, porque nos gustan los árboles, porque el aire era mejor, porque mirar las montañas siempre es bonito, porque salir a caminar en la madrugada con ese aire o en bicicleta, porque los que inauguraron la bicicleta en Colombia son los habitantes de Chía. Le enseñaron a Colombia y al mundo que manejar bicicleta, decían en ese entonces, eso es de camperos. Camperos es gente del campo. Y las bicicletas le decían camperas, unas negras grandes, pesadas. Pues ese hecho de manejar y de moverse en bicicleta que Chía le enseñó a Colombia y al mundo, es una forma sostenible de vivir. Resulta que eso tenía más calidad de vida que lo que hoy tenemos a nuestro alrededor. Hoy tenemos la calidad de vida en riesgo, en cuestión, deteriorada. Y la causa de eso es la especulación sobre la tierra. La causa de eso es el gran poseedor de tierras que quiere urbanizarlas, que le paga un billete al alcalde de la ciudad y a los concejales, y a partir de eso cambian el uso de la tierra y ponen una firmita, y el municipio se va destruyendo como municipio. Los municipios de la sabana de Bogotá perdieron en cierta forma su alma. ¿Cuánta gente que vive aquí no vota aquí? No han inscrito ni siquiera la cédula aquí. No se pasean por aquí. Cogen su carro y van a Bogotá y vuelven, y es Chía como si fuera un pasaje, como si fuera un lugar transitorio, como si fuera, como llaman hoy, un dormidero. Van perdiendo las almas los municipios. Y no es que quiera tener una visión romántica y conservadora de la tradición, sino que es que los pueblos necesitan mantener la cultura y desarrollar la cultura. Y es que el desarrollo humano no consiste realmente en llenar de cemento la tierra. Ahora mismo están ampliando la autopista norte. Yo conocí el negocio siendo alcalde de Bogotá. Esa autopista norte es una carretera nacional, no es ni del departamento ni de Bogotá, es de la nación. Y allí hay un peaje, y allí hay un concesionario del peaje, y el concesionario del peaje piensa su negocio es en términos de carros. Obvio, entre más carros, más plata para él. No le importa los tiempos que nos demoremos nosotros en cruzar esa autopista. Y miren lo que ha pasado. Cuando yo era alcalde y el ministro del transporte, amigo de Vargas Lleras, porque Vargas Lleras manejaba todos esos funcionarios nacionales del transporte, entonces me dice: mire, Petro, un regalo para Bogotá. Los señores del peaje se le acaba la concesión, y entonces dicen que si se le prorroga la concesión, o sea, negocio, nos hacen a nosotros, a Bogotá, la ampliación del autonorte. Y yo me puse a pensar, ¿pero cuál es el regalo? Porque yo lo que veo es que le prorrogan el negocio y al mismo tiempo le amplían la autopista para que más carros lleguen. El negocio es un gana-gana para él solo, ni es para Chía, ni es para Zipaquirá, ni es para Bogotá, porque al final la ampliación lo único que hace es tumbar los árboles que alguna gente por allá hace tiempo, una fundación, no sé si todavía sobreviva la fundación, sembró, y era uno de los momentos, digamos, en cierta forma relajantes de un viaje de 2 horas, poder mirar esos árboles crecer. Los tumbaron. Los tumbaron, Hojas Verdes se llama la fundación, así es. Los tumbaron para ampliar la autopista. Y claro, algún ciudadano de clase media que va en su carro ahí enredado en el trancón puede pensar: no, pues claro, hay que ampliar la autopista para que el carro ande más rápido. El premio Nobel de Economía en 1954, ya casi hace un siglo, ya había dicho allá en Nueva York y en Washington que entre más se amplíen las vías, más carros llegan. Y es lo que hemos visto entre el existir, cuando yo me subía en un bus
y llegaba en media hora y la carretera no era sino un carril para un lado y un carril para el otro, y ahora que la carretera es de 3 carriles para un lado y 3 carriles para otro, nos demoramos 2 horas. Es decir, que la ampliación de la autopista no descongestiona. Problemas del engaño sobre la población colombiana. Cuando se amplía una autopista, lo que se produce es un fenómeno de mayor urbanización, con personas que entonces se trasladan a vivir a la región y por tanto usan más carros y por tanto congestionan más. Nos vamos volviendo la vida insostenible. Pero esa insostenibilidad tiene que ver con los negocios. El del señor del peaje, ¿sabe qué le dijo el alcalde de Bogotá al ministro? Que ahora está el señor de la Agencia Nacional de no sé qué, de Infraestructura, que ahora está cuestionado por Odebrecht. Yo le dije, hermano, a mí me parece que si le van a prorrogar la concesión y quieren unas obras que realmente beneficien a la población, sea la de aquí, sea la de Bogotá, en lugar de ampliarme la autopista, podrían hacer 2 cosas, 3 en realidad. Elevarla donde está el humedal, a pocos pasos de aquí, porque el humedal de Torca se corta con los humedales de la Reserva Forestal del Norte y las aguas no fluyen, y al no fluir de arriba hacia abajo se inunda la autopista y cada vez hay congestión. Por eso, si se eleva, fluye, y la masa biológica permite precisamente que la Reserva Forestal del Norte, o Tomás Van der Hamen, ciudadano habitante de Chía, que la fundó, la estudió, etcétera, podría tener un mayor sentido elevar la autopista en vez de ampliarla. Claro, soné como romántico ambientalista, me dijeron, parecía un mochilero, un ambientalista extremo. Este tipo de alcalde está loco. ¿Cómo? Es que ampliarles la concesión para elevar la autopista. Que a nosotros nos interesa es que haya más carros para que paguen más el peaje. Les dije, depriman allá la Caracas, por donde era Chapinero, es el terrible problema de Transmilenio, en el lugar más fregado de Transmilenio, que es de la Siena hacia el centro de Bogotá. ¿Por qué no, en vez de parar en semáforo, hacemos unos deprimidos como el que hay en el Centro Internacional de Bogotá, y entonces los buses pueden fluir más rápido, mejora un poco la situación, y Chapinero puede adquirir otra vez su estatus urbanístico de antaño como la gran barrio de la clase media bogotana? Vuelve a haber árboles, la Caracas vuelve a renacer después de que la han masacrado 1 y 1000 veces. No, Petro, ¿cómo así? Que entonces el que se va a beneficiar es el pasajero del bus. El pasajero del bus es el joven, la señora de los titos, el hombre que va a trabajar, el empleado. Les pareció populista, y entonces veníamos trabajando el diseño en términos de ingeniería de la línea del tren, porque ustedes la ven ahí, esa llega a Zipaquirá y va. Entonces dijimos, pues la séptima, pues desemboca la línea férrea llega hasta Chía, Cajicá, Zipaquirá, incluso hay un ramal por Sopó. ¿Y por qué no lo volvemos un tranvía con la tecnología moderna? Tren-tram, les dije yo. Por ahí un periodista dijo, ¿qué es eso de tren-tram? Pues yo lo había visto en París. El tren-tram es un tranvía que puede frenar ante el semáforo, una máquina férrea, frena ante el semáforo, y cuando no hay semáforos puede llegar a 100 kilómetros por hora. Es decir, es perfecto para tener la gran ciudad donde hay que frenar en semáforos y venir hacia los pueblos de la sabana, en donde hay terrenos donde ya no hay semáforos. Y es un tranvía que no contamina,
que no genera grandes espacios, que no necesita de la ampliación del autonorte, que para en unas estaciones específicas y no como el bus en donde se le dé la gana. Y entonces en esas estaciones específicas se puede planificar el desarrollo urbano de los municipios, ahí sí densificar, ahí sí vivir junto a la estación del tren o cercano para llegar en cicla hasta la estación del tren y dejar la cicla y coger el tranvía y llegar a la Plaza de Bolívar. Imagínense, hoy no podemos hacer eso. Hoy toca coger un bus, bajarse aquí, coger un Transmilenio, bajarse allá. El gobernador de Cundinamarca, viendo el proyecto, dijo, pues, y no era que fuera un amigo mío, era un amigo de Vargalleras, dijo, oiga, pero esto funciona porque tenemos una línea férrea del centro hasta Faca, hay una línea férrea del centro hasta Suacha, y hay una línea férrea del centro hasta Zipaquirá, y eso iba más allá, hasta Chiquinquirá, y salía a Boyacá. ¿Por qué entonces esas líneas férreas que hicieron nuestros abuelos no pueden funcionar como el gran tren de cercanías que permita una forma de movilidad mucho más funcional, no contaminante, sostenible, más rápida, incluso menos estresante que ir manejando un carro en esa autopista, que permite un mejor urbanismo en los municipios, que no permite la expansión urbana? No, dijeron que no. Miren, a la fecha tenía hace 2 años y medio que haber comenzado la construcción del tranvía Faca, y nada. Y nada, porque el alcalde de Bogotá tiene otro negocio. El alcalde de Bogotá lo que quisiera es traer Transmilenio hasta aquí y hasta Zipaquirá o hasta Mosquera, en donde están las tierras de los hijos de Uribe. Y el candidato presidencial Iván Duque entonces ya dijo en uno de sus trinos que va a ayudarle a Peñalosa a traer los Transmilenios hasta los municipios de la Sabana de Bogotá. Bueno, aquí es donde empieza la vida cotidiana a definirse a través del voto. Lo que estamos observando en el Día de la Tierra aquí en Chía, Diosa Luna, es cómo existe un conflicto. Ojo cuando dije Diosa Luna, porque ahí aparece un señor por ahí diciendo entonces Petro es ateo, porque siempre, ahora cada cosa que digo tengo que pensarlo. No, nosotros queremos la libertad de cultos en Colombia, no vayan a pensar que... Para los indígenas precolombinos la luna y el sol eran figuras divinas, porque de cierta forma veían que garantizaban la vida en el planeta, y ellos realmente lo que querían y sentían y aún sienten es que esa vida en el planeta, la naturaleza, es como la mamá de uno. Si uno acaba la naturaleza, está acabando con la mamá de uno, y esa es la vida. Por eso hay que sostenerla. En el Día de la Tierra, aquí lo que estamos observando es cómo grandes negocios afectan la sostenibilidad de la vida en la Sabana de Bogotá. Hemos mencionado algunos: el del cambio del uso del suelo, 1; el de las concesionarias de peajes, 2; el de los buses Volvo en Bogotá, 3; el de la urbanización de las tierras de la sabana, 4. Ahí tienen ustedes, llamémoslo el faraón de la desigualdad social, en cierta forma el faraón de la insostenibilidad de la vida en la Sabana de Bogotá, nuestra tierra, nuestra comarca, nuestro lugar para vivir. Si esos grandes negocios se siguen impulsando como vienen, si las poblaciones de alguna manera, por engaño, por amistad, porque el medio de comunicación le dijo que el alcalde de Bogotá era un doctor en urbanismo y los engañó, o aquí o allá,
se siguen produciendo, el que las fuerzas políticas que gobiernan el territorio siguen siendo aquellas fuerzas tradicionales que se financian y que roban y que sobornan a partir de estas grandes negocios inmobiliarios del peaje de los buses Volvo. Entonces nosotros no vamos a tener sostenibilidad en la sabana de Bogotá. Nosotros proponemos otra cosa. Proponemos un reequilibrio con la naturaleza. Proponemos reconstruir en cierta forma el alma tradicional cultural del municipio de La Sabana, a pesar de las heridas, quizás algunas irreversibles, que ya existen. Proponemos ese equilibrio con la naturaleza a través de un programa de obras públicas diferente. Por ejemplo, en relación a la naturaleza, el gobierno de la Colombia Humana en la Sabana de Bogotá va a construir el tranvía moderno que ligará los municipios con el centro de Bogotá. Porque hay una forma de encarecer el transporte, y es que la gente tenga que subirse en 2 buses o a veces en 3 buses. Si nosotros el compromiso de la Colombia Humana desde el punto de vista de esa obra de infraestructura es el tranvía. Permite abaratar el costo del transporte para la gente que estudia y o trabaja en la ciudad de Bogotá. Ese dron es de la compañía, no es de Uribe, así que fresco. Estoy absolutamente convencido que una movilidad así, que no tumba árboles, que no contamina el planeta, ni en lo local ni en lo global, al utilizar combustibles fósiles como el diésel. El tranvía es eléctrico y la energía eléctrica en Colombia tiene que ser absolutamente limpia, renovable, entre el agua, el viento y el sol. Vamos a tener la generación que Colombia necesita en energía eléctrica. Es la sostenibilidad a partir de un reequilibrio con la naturaleza, que nos permitiría entonces mejorar el urbanismo del municipio. No de estas grandes comarcas de condominios que se extienden hasta los cerros y que Peñalosa quisiera que se extendieran hasta propiamente Bogotá, porque es insostenible desde el punto de vista ambiental, sino municipios que, resguardando sus cascos históricos, su patrimonio cultural, puedan densificarse junto a las estaciones del tren por donde va a pasar el tranvía, de tal manera que los tiempos de movilidad puedan ser no solamente más rápidos y más baratos, sino que respeten el territorio agrario y rural de la sabana. El plan está diseñado, el plan está financiado, porque es que ni siquiera hay que decir que hay que buscar la plata. El plan tiene, a través de quienes fueron sus gestores, diseños de ingeniería tercer nivel. No ha comenzado la construcción, hay que decirlo con franqueza, no es ni siquiera por el gobierno nacional que dispuso los recursos para Cundinamarca, no es ni siquiera por el gobierno de Cundinamarca que está apoyando ese proyecto, es por el alcalde de Bogotá, al cual no le interesa que a la ciudad entren sistemas férreos de transporte, ni el metro ni los tranvías, porque él vive desde el año 2000 de la venta mundial de buses Volvo, y la empresa Volvo, que se ha atrasado, no fabrica ni siquiera buses eléctricos. Por eso es que quiere condenar a la ciudad a mantener durante los próximos 10 años buses diésel, que produce cáncer, que produce el cambio climático, diésel que está siendo prohibido en el mundo. Ese es un tema, y obviamente hay que afrontar un negocio.
el de los buses, el de los peajes. Hay un segundo tema de la naturaleza y de la sostenibilidad. Tiene que ver con el uso del suelo. La gran estafa de la politiquería local arrodillada a los especuladores inmobiliarios que está expropiando a los municipios de su vida tradicional, de su vida cultural. La gran estafa que está a punto de cementar toda la sabana de Bogotá. Ahí tenemos la Reserva Forestal Tomás Van der Hamen, el producto de una lucha que el joven representante a la Cámara por Cundinamarca, Petro, allá en los años 90 inició, que logró un choque gracias a que la CAR de ese entonces se juntó a nuestra propuesta y chocó con el alcalde Peñalosa en el 2000, y que produjo entonces, gracias a unos científicos de alta talla, el que se generara la Reserva Forestal Tomás Van der Hamen. Aquí Gerardo Ardila, presente, habitante de Chía, fue uno de sus grandes propulsores a ser el miembro del panel de expertos que la creó. La Reserva Tomás Van der Hamen está en Bogotá, pero si se urbaniza, la urbanización llegará hasta el límite de Chía. Es decir, habrá una conurbación. En ese momento Chía dejará de existir realmente. Podrá tener alcalde y concejal y algo de autonomía, pero no será más sino un apéndice de la ciudad de Bogotá. Esa reserva tiene el sentido de juntar masas biológicas de los cerros orientales hasta el río y tratar de recuperar parte de lo que era esta naturaleza antes de que llegaran los españoles. Tiene la posibilidad de dejarle a nuestras generaciones entrantes, a nuestros niños actuales y jóvenes, la posibilidad de ver qué era esta tierra en el pasado, en su riqueza natural nativa, tanto vegetal como animal, hasta donde sea posible. Tiene la labor de ser un museo vivo de la naturaleza, en donde todos los niños de Chía o de Bogotá vayan y contemplen y toquen y miren cómo es su tierra, cuáles eran los árboles originarios, las vegetaciones, las floras, los animales. Tiene como labor fundamental no solamente preservar un rincón de vida en la sabana de Bogotá auténtico, sino también poderle enseñar a todas las generaciones del futuro la necesidad del cuidado y del equilibrio que hay que tener con la naturaleza. Una lucha de 18 años, que cuando fui alcalde incluso generó la posibilidad de dejarle 120.000 millones de pesos para comprar las tierras, para que fueran públicas, para que no hubiera la presión de la urbanización. A eso le dijeron expropiación, y entonces me dijeron castrochavista. Las reservas forestales son cuestión que no tienen que ver ni con el socialismo, ni con el comunismo, ni con el populismo, ni con el castrochavismo. Las reservas forestales son cuestión de humanidad y vida. Por eso, como otro compromiso de la Colombia humana, si llego este 7 de agosto, estaríamos a tiempo, 7 de agosto, a ser el presidente de Colombia. La Reserva Tomás Van der Hamen se vuelve una realidad en Colombia. El Estado Nacional empezará a comprar las tierras de los que ahora quieren urbanizarla, y empezará a sembrar con la ciencia que ya tenemos la restitución del bosque nativo. La reserva forestal no se va a urbanizar. Para que quieran urbanizarla, el señor Peñalosa tiene que elegir al señor Duque a ver cómo hace, porque si no, y llega Petro a la alcaldía,
lo primero que se firma es que la reserva forestal es reserva forestal y punto. Y por ahí el tema del metro subterráneo, por ahí el tema de la necesidad del cuidado y la preservación de los humedales, por ahí el tema que no hemos podido como sabaneros aquí, como habitantes de este territorio, lograr en décadas poder recuperar ese río Bogotá, que es el eje fluvial, el eje del agua, el ordenamiento territorial alrededor del agua, que es lo que las civilizaciones antiguas nos enseñaron y que nosotros hemos olvidado en la sabana de Bogotá. No podemos desarrollarnos contra el agua, tenemos que desarrollarnos con el agua. Y si los grandes intereses económicos de los grandes urbanizadores de Colombia, amigos de Vargas Lleras, de los grandes empresarios de buses Volvo, amigos de Peñalosa, de los propietarios de buses Volvo, patrones de Peñalosa, de los señores de las concesiones viales, amigos de Vargas Lleras, se oponen, pues qué pena, pero el presidente es el presidente y gobierna con su pueblo y no va a permitir que la sabana de Bogotá se vuelva un gran parqueadero, un gran espacio del cemento, un lugar que siendo verde y hermoso se transformó por el querer de pensar que el desarrollo consiste en el cemento y no en el cerebro. Un inmenso plan de concreto, eso no lo permitimos. La Colombia Humana va a mostrar lo que significa la sostenibilidad en la sabana de Bogotá. Sostenibilidad no es solo un equilibrio con la naturaleza. Sostenibilidad no es solo equilibrio con la naturaleza, es el equilibrio entre nosotros mismos como seres humanos. Aquí está, por ahí vi a Marco Aurelio, ya se desapareció, ya está mi canoso. Cuando Marco Aurelio, que está allá, no tenía ni una cana, era dirigente sindical de Álcales de Colombia, empresa pública. Y ahora lo echaron como a 1000 trabajadores. La empresa la privatizaron, muchas de esas empresas las privatizaron. Muchos terminaron manejando taxi cuando eran obreros industriales, clase obrera, decía Marco Aurelio. Marco Aurelio se vino a vivir a Chía porque no podía vivir ya en Zipaquirá. Y empezamos a sentir en la región cómo se iban deteriorando las condiciones laborales de la gente. Gente que tenía algunos ingresos importantes, que tenían una estabilidad laboral, empezaron a perderla. Hoy tenemos una situación relativamente dramática de inestabilidad laboral que lleva a una insostenibilidad de la vida. No solamente es el equilibrio con la naturaleza lo que necesitamos restablecer, sino un equilibrio entre nosotros mismos. Quizás Chía ha visto la violencia en forma de delincuencia, la observa en sus calles, ha crecido para cuando era antes un municipio pequeño. Quizás por aquí realmente no han pasado las fuerzas de la guerra propiamente dichas, pero sí la violencia en su forma de delincuencia. Ustedes verán muchos de los discursos de las fuerzas más retardatarias de Colombia que nos quieren hacer retroceder a la Constitución de 1886,
Si Ordóñez lo hubiera ganado a Duque, no retrocederíamos al 86, sino al 1532. La competencia de ellos es cómo retrocedemos. Ordóñez era, digamos, defensor del Concilio de Trento. Para los que quieran investigar sobre la historia religiosa, el Concilio de Trento fue el de la Santa Inquisición, una reacción contra las doctrinas protestantes del entonces, que llamábamos así, que hoy llamamos aquí cristianos, pero todos somos cristianos. Pero el Concilio de Trento, entonces, defendiéndose de esas doctrinas de libre pensamiento, dijo que las mujeres que sabían cosas era porque eran brujas y las mandaba a las hogueras. Esa era la Santa Inquisición. El Concilio de Trento era tan atrasado que quemó miles de mujeres en Europa. Fíjense ustedes cuando Duque dice en el debate con la Gurisati, la Gurisati me pone lejos de Duque, me puso en el extremo. Después entendí por qué, porque yo dije, esto debe tener alguna razón. Claro, no le podía preguntar al hombre nada. Y entonces yo escuchando ahí sentado que el embarazo adolescente se corrige si las niñas van a trabajar. Y yo dije, miércoles, este es porque un adolescente está entre los 14 y los 18 años, ¿cierto? Más o menos. Entonces, claro, el embarazo adolescente ocurre entre los 14 y 18 años. Hay embarazos de antes de 14, que ya se llama el embarazo infantil, porque ya son niñas, no son adolescentes propiamente. Pero entonces dice, para corregir el embarazo adolescente es que la niña está ociosa y debe trabajar. Y yo dije, pero si una niña entre 14 y 18, yo me imagino la Gurisati allá al frente de Duque, ella mujer, de pronto hasta pensaría, oiga, debería darle la oportunidad a Petro de que le conteste. Pero el patrón de la Gurisati no la deja hacer eso. Porque el patrón de la Gurisati, que es uno de los hombres más ricos de Colombia, está con Duque. Pero ¿a quién se le ocurre que una niña entre 14 y 18 años en una sociedad moderna tenga que ir a trabajar para que no se embarace o no la embaracen? Una niña entre 14 y 18 años tiene que estar estudiando. Eso es lo que, no solamente las niñas, los niños, la juventud debe estudiar. Y allí cuando un señor que pretende ser presidente de Colombia, representante de las fuerzas más atrasadas, ¿de qué siglo son los latifundistas improductivos? Ustedes no encuentran un gran poseedor de tierras de esos estepas donde de vez en cuando hay una vaca en la costa, en el Magdalena Medio. Ustedes no encuentran eso en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Francia. Eso no existe. Eso no es del capitalismo, eso es del feudalismo. El representante de los latifundistas improductivos de Colombia es el presidente Álvaro Uribe Vélez, que es uno de los latifundistas más grandes de Colombia. Es decir, la Edad Media. Eso es como cuando uno ve Game of Thrones por televisión. Los paramilitares de hoy que llegaron a tener presencia en Chía, porque aquí hubo una convivir que fundó un señor Ángel, fundador del paramilitarismo. Esa representación del latifundio improductivo de la Edad Media. El señor Ordóñez está defendiendo el Concilio de Trento de la Edad Media. Pues claro, tienen ideas de ese estilo. Si encuentran un joven consumidor de drogas, al calabozo, a la cárcel, dicen, no al calabozo. Calabozo son 3 días, 2 días,
allá le pasan cosas, lo sacan, pero es que la cárcel, cuando a mí me sacaron de Zipaquirá, 25 años tenía, ya era un profesional, era concejal del municipio de Zipaquirá por el M19. Me sacaron año 1985 en camiones, me llevaron a las caballerizas del norte, allá me torturaron una semana, las vi duras y yo no sabía qué era la vida hasta ahí, porque yo sí vivía en Zipaquirá, en la casa de mi mamá, y pues chévere, y los libros y los amigos y tomar tinto y echar carreta, y de vez en cuando con Marco Aurelio ayudar en las huelgas de los obreros y tal, pero yo no había visto, pues Zipaquirá era un remanso comparado. Cuando llego y veo la cárcel Modelo y me echan en el patio, todo eso lleno de jovencitos. Allá está Borbón. Borbón, levante la mano. Él estaba preso conmigo, mírenlo. Echaba chistes todos los días y gracias a eso pasé las amarguras. Borbón es de Zipaquirá. Pachuno es Borbón, es Pachuno. Muy bien. Los viejos amigos siempre retornan y están aquí dando las vueltas. Aquí estamos, Gustavo. Nos llevaron allá y yo lo que vi, la experiencia era el patio, un patio así como esta manifestación más o menos de grande, lleno de así más o menos, y muchachitos, eran 90% eran muchachitos, caminen para aquí para allá, arrinconados en las esquinas. Los vi viendo cómo se sentaban como los miquitos ya, amarillos, flacos. ¿Qué pasa? Fue la primera vez que supe de las drogas. Usaban bazuco, una droga que es mortal, digamos, y eran los guardias los que le entregaban las drogas. Y el gran negocio, la olla más grande de Bogotá es la cárcel Modelo de Bogotá, manejada por el Estado. Y entonces allí llegaban y llenaban eso porque los cogían en los barrios, los perseguían porque tenían una papeleta, dos, y al hueco. Y de allá saben cómo salían. Muertos, a veces nunca salían, o si salían ya eran unos delincuentes absolutamente peligrosos para la sociedad. No habían aprendido a amar, no habían aprendido del saber, no habían aprendido del arte en su edad, que es el contacto con esas experiencias que le dulcifica a uno el corazón. Pues terminaban era en la dureza de ese cemento gris y frío del bolillo, de la represión, de las rejas sucias, de la cárcel, de la celda, de la falta de libertad. Imagínense un muchachito de esos 18, 19, 20 años, que no, es un potranco que quisiera correr y encerrado. ¿Ustedes creen que realmente el problema de las drogas se soluciona echando a esos jóvenes a la cárcel? Claro, una señora, y yo la entiendo, porque una señora que quiere proteger a sus hijos y ve eso por ahí, pues dice, uy, saquen esos, llévenlo presos, porque mis hijitos. Pero resulta que esa manera de pensar es la peor, porque esos muchachos van a volver, pero ya tendrán el corazón realmente dañado. Hay una frase de José Eustacio Rivera que dice: antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Esa es la historia de la juventud colombiana. Pero no es el azar lo que lo ha ocasionado. A la juventud colombiana la han llevado siempre a la violencia, desde que somos independientes. No hay generación de jóvenes que no haya sido convocada a las armas, a matarse entre sí, al fratricidio. Ni una. La mía, la actual, la de mi padre, la de mi abuelo, la de más atrás. En toda Colombia, desde que nació esta república, no hemos hecho sino guerras permanentes. Y las guerras las hacen los jóvenes, los viejos se quedan mirando a los jóvenes matarse entre sí. Y esos jóvenes se volvieron viejos y vieron a sus hijos a la guerra y vieron a sus nietos a la guerra y la violencia.
No ha sido el azar lo que ha condenado a la juventud a la violencia, ha sido el poder. El poder ha llevado a la sociedad a una guerra permanente. Y una de esas guerras tiene que ver con las drogas. Cuando a los jóvenes los llevan al calabozo o a la cárcel, los destruyen. Antes de conocer mujer alguna, jugaron con el corazón de ese joven y se lo destruyeron en la violencia. Nosotros probamos en Bogotá un método diferente a ver si funcionaba. No era que me creyera que era el mejor, pero había que mirar métodos diferentes. Cogimos 10.000 de los pandilleros más peligrosos jóvenes de los barrios populares. 10.000. Si los juntáramos aquí, llega la manifestación hasta la esquina. Y a cambio de un dinero les pedíamos que estudiaran. Y pudimos, y aceptaron. ¿El dinero para qué? Para cuidar sus hijos, para la novia, lo que un joven quiere. ¿Para qué? Para que no lo buscaran robándose el celular, o la billetera, o el collar, o la bolsa de la señora que pasa por ahí. Para que no se viera que el joven fuese un enemigo de la sociedad. Cuando ellos decían, queremos estudiar, y nosotros decíamos, bueno, escojan. Nosotros pagamos como Estado. O sea, la mayoría pedía ser director de cine. Carlos Gaviria, ¿dónde está? Está por ahí. Decían, queremos producir audiovisuales. Gustavo Bolívar, queremos hacer audiovisuales, música, arte. Uno de esos tenía una pinta de esas que asustan de verdad. Y yo estaba en Fontibón, una mesa, entonces los reunimos unos 10, 15. Yo quería conocer la experiencia, ya iba a salir de alcalde, quería saber qué habían sentido. Y llegó uno, se paró, pero tenía una cara así de bravito, de maloso, y llega y me dice Petro, porque a mí me dicen Petro. Petro. Yo estaba ahí, entonces me dice Petro, yo quiero ser médico. Puche, yo quedé así, me dieron ganas de llorar. Porque seguro que no sé cuál será porque ese programa lo acabó Peñalosa. Y ahí mismito se dispararon los hurtos de celulares. Ahí sí RCN y Caracol no cuenta, discúlpeme compañero, no es por... Pueden venir aquí a la tarima. No es por usted, porque yo sé que usted no tiene la culpa, pero ahí sí no cuentan. Porque cuando estábamos en la alcaldía mostraban todos los días los videos de atracos, pero no mostraban los indicadores que hicieron que en la ciudad de Bogotá el delito de hurto bajara del 39% al 20%. Porque si lo hubieran mostrado, hubieran tenido que explicar por qué. Y ahora subió al 32%, según esa encuesta que llaman Bogotá ¿Cómo vamos? Volvió a subir. Tampoco dicen por qué. Pues yo sé por qué. Porque volvieron a excluir a la juventud. Nosotros en ese programa que les cuento, cuando ese jovencito que hubiera asustado a cualquiera, vaya a saber qué vida dura habría tenido en su existencia anterior, y me dice así con esa confianza ante el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá: Petro, yo lo que quiero es ser médico, ayúdeme. Claro, ahí veía yo el desespero de una juventud. Es una juventud que no quiere estar en la violencia, que no es que le plazca robarse un celular o matarse entre los barrios. No, señores, es una juventud que ha sido llevada por el poder, arrinconada allá, sin un parque donde jugar en la esquina, sin oportunidades en la vida. Ellos ven por televisión las cuñas que RCN y Caracol pasa, y entonces el muchacho chévere y buen mozo y llevándose a la mona y el carro lujoso y la ropa y la pinta, todo lo que sale en las cuñas de televisión, y ellos dicen: y eso no es para nosotros.
O sea, nosotros no tenemos derecho. Entonces eso es para un grupito exclusivo de la sociedad que tiene ingresos. Pues esos jóvenes tratan de conseguir ese ingreso saltándose la barda. Y alguien dirá, no, es que usted no puede decir que no tienen la culpa de robarse un celular porque ya aparecerá el populista. No, es que la política contra el delito en Colombia pasa por reconocer la estructura social del delito. Gobernante que no sepa eso es un ignorante. Gobernante que diga los niñitos de 12 años que cometen delitos a la cárcel. Como acaba de decir Vargas Lleras, tengo que decirle Vargas Lleras, eso es una ignorancia. Tan ignorancia como el que quiere ser presidente y se llama Duque y dice, para acabar el embarazo adolescente hay que poner a la niña a trabajar, lavando los platos de la casa de Duque, ¿o qué? Eso es el feudalismo, el atraso. No. Si nosotros cambiamos la estructura social que está detrás de ese delito, tenemos otra opción. Y esto es lo que tiene que ver con el equilibrio, ya no con la naturaleza, sino con nosotros mismos. ¿Qué es el ser humano si no es un ser pensante? ¿Cuál es nuestra diferencia con el animalito, la paloma que está aquí arriba? Si no es esa capacidad que tenemos. Claro que se puede observar gentes que se van hacia la animalidad pura cuando no tienen el saber. ¿Por qué la política fundamental de lucha contra el crimen en Colombia no pasa? Por ejemplo, porque la gente campesina que hoy cultiva hoja de coca allá, lejos de aquí, no tengan tierras fértiles. ¿Ustedes han visto en algún potrero estos de tierra fértil aquí o en el Valle del Caribe o en el Valle del Río Magdalena que siembran hoja de coca? Ahí no hay hoja de coca. Pero la hoja de coca está en las selvas, por allá donde ya la tierra no da más. El campesino allá escapándose de las violencias. Si los campesinos vienen donde están las tierras fértiles, no cultivan hoja de coca. ¿Y entonces para qué se los llevan presos? ¿Por qué de 175,000 presos que hay en las cárceles de Colombia, 45,000 son campesinos y jóvenes consumidores? Es un problema de humanidad, claro. Para llevarlos a las tierras fértiles, los señores que tienen las tierras fértiles, que esos sí son los grandes narcotraficantes de Colombia, tendrían que soltarla. Y ahí la lucha política. Duque y Uribe defendiendo el latifundio, Petro defendiendo que esos latifundios sean para los campesinos. Pero si fueran para los campesinos, nosotros no cultivaríamos hoja de coca. No digo que se acabe la cocaína o la mafia, pero por lo menos la mafia no tendría control sobre el campesinado cultivador de hoja de coca. Miren lo que pasa con la juventud. Si la juventud tuviera la posibilidad de entrar a una universidad, como yo lo viví y lo demostré en la ciudad de Bogotá, con esos que eran los pandilleros más duros del barrio popular allá en el sur, y querían era estudiar medicina, me hicieron llorar. Yo casi no lloro porque, bueno, eso es que el hombre no llora, que es carreta, ¿no? Esa vaina así que te enseñaron. Pero ya más porque le tocó a uno aguantar. Tiene que uno tener la piel dura para aguantar. Pero miren, usted me decía, quiero ser médico. Fui al grado. Por allá eso fue en agosto. Yo ya sabía que nos íbamos. Y uno va pensando, ¿y quién viene? Pero un grado de esos. Entonces, los muchachos esos con sus mejores pintas. No sé si alquilaron, no sé. Las muchachas que estaban en el programa se pusieron la mejor ropa que tenían, porque sentían el orgullo de recibir el título de bachiller, que era lo que estábamos entregando en ese momento, como 1000 y pico.
Y ese orgullo de tomarse la foto ahí con él. Y eran los pandilleros del barrio. Si hubiera sido Duque o Vargas Lleras, hubiera dicho a la cárcel, a ver si la clase media vota por mí. Se van para la cárcel. No, cogieron el título, eran bachilleres y estaban en el SENA ya estudiando. Y querían estudiar era audiovisuales y arte y música. Y la seguridad de Bogotá realmente mejoró. Y entonces uno se interroga, entonces no disminuiría esa violencia y esa inseguridad si simplemente toda la juventud de Colombia tuviera la oportunidad de entrar a una universidad. Pues por eso es que la Colombia Humana está planteando volver la universidad pública gratuita. Yo no lo digo por populista. La universidad distrital en varios de sus programas ya tiene gratuidad. La paga el distrito. ¿Tenemos con qué? O teníamos. 7 millones de pesos cuesta un muchacho al año. Y en Colombia 300.000 que salen del 11 no entran. Si uno hace la matemática con esa cifra de la experiencia nuestra, le da 2.1 billones. Pero la carrera son 4 o 5 años, te da 10 billones. Es decir, para que 300.000 jóvenes estudiasen una carrera, pensando que no se cansan, etcétera, tendríamos que invertir 10 billones permanentemente todos los años. 10 billones. El presupuesto nacional es 230 billones. ¿No creen ustedes que se puede hacer el esfuerzo? Eso que nosotros hicimos con 10.000, que probamos, que puedo yo mostrar, mire, se bajó el hurto de celulares. Porque es que el joven no significa delincuente. Estoy hablando de un caso extremo en donde ya la juventud más vulnerada, más excluida, termina ya en el campo de la violencia. Ya se jugó el corazón al azar y se lo ganó la violencia, pero no fue el azar, fue el poder. Fue el poder que le quitó la oportunidad. Él quizás no se da cuenta. No fue el azar de la vida, fue el poder político. El poder político también podría abrir las oportunidades. Esos 10 billones no son excepcionales. Hasta Duque ahí delante de Gurizati dijo, robándose la idea, voy a dar, primero dijo que anhelaba, y entonces yo le puse un trimo, no, anhelar no, yo lo voy a hacer. Entonces después corrigió y en el debate por allá en algún lugar de esos, en Manizales, bueno, dijo 500.000, entonces yo lo corrigí, no, mire, los que se quedan sin universidad son 300.000, hay que estudiar, Duque. Duque le dan una beca para estudiar en Harvard y el tipo se la tira por quedarse acostado en la cama y hace un cursillo de 3 días. Vaya a verse un muchacho de Chía, le dan una beca para estudiar en Harvard, a ver si la deja botada. Así sea tomando tinto todos los días, estudia. Miren, 300.000 son. Y entonces ya, bueno, con Gurizati llega y dice, bueno, voy a garantizarle la educación pública al estrato 1, a los jóvenes del estrato 1 y 2. Son casi todos. Es decir, tendría que haber hecho la misma cuenta que yo hice si hubiera tenido la experiencia de administrar una ciudad tan compleja como Bogotá. El impuesto de renta corporativa es el impuesto que pagan las corporaciones, los ricos. Y si le va a bajar los impuestos a los ricos, él pretende para que sigan sacando carbón, petróleo, para que sigan otorgando los créditos en los bancos. Si le va a bajar los impuestos a los ricos, ¿cómo va a financiar la educación gratuita de la juventud? Eso es mentira. Ni siquiera populismo, está engañando. Porque si yo quiero poner esa partida adicional de 10 billones para que el sistema de educación superior sea gratuito,
siendo público, no puedo bajarle los impuestos a los ricos. No tendría otra opción que cobrarle a la gente que está en esta misma plaza, la clase media, la clase trabajadora, esos impuestos. Lo que está pretendiendo Duque y Vargas Lleras cuando hablan de bajarle los impuestos a los ricos es que la clase media y el pueblo trabajador financien el Estado. Y así no se puede sostener el Estado, porque es una forma de llevar clases medias hacia la pobreza de nuevo. No, la educación superior, pública y gratuita tiene que ser financiada con los impuestos de los que más tienen en Colombia. Y ese es el mecanismo como lo podemos lograr. Ahora, ese saber para qué, ¿por qué queremos que todos los jóvenes aprendan algo, lo que se les dé la gana en la universidad? No es por un sentimiento puramente religioso, no es por un sentimiento ético, ni siquiera de seguridad, aunque le implique, no, es para que disminuya la inseguridad en Colombia, para que no haya ejércitos privados. Ya por hablar de esto me sacó un regaño a los generales viejitos de la CORE. Es que estaba llenando de odio contra el ejército, porque dije que también los jóvenes del ejército, los jóvenes de la policía también tienen que estudiar pagos por el Ministerio de Defensa. Si no estaríamos en una discriminación, toda la juventud civil, universidad pública, y la juventud uniformada sin universidad. ¿Cómo así? El Ministerio de Defensa tiene más plata que el Ministerio de Educación, porque no puede pagar la universidad de sus integrantes. Si tendríamos una policía mejor, tendríamos un ejército mejor. Pero esto no es simplemente por un afán ético, es por una realidad económica. La economía del siglo XXI, que ustedes pueden ver en el ejemplo de los celulares que tienen en sus manos. Esos celulares no se hicieron en el siglo pasado, no existían. Esa es una mercancía típica del siglo XXI. Ese celular no pesa. Entonces, trabajadores como Marco Aurelio, ponga cuidado, sindicalistas ellos de la región, ellos vivían trabajando en las fábricas, era moviendo pesadas palancas, bultos. Era la fuerza de trabajo del siglo XX. Allá casi no habían mujeres en Álcalis, porque necesitaban era la fuerza bruta muscular. Ese mundo se acabó. El mundo de hoy de la economía es ese de los celulares. No pesa, no necesita músculo. ¿Cómo se hace? Puro cerebro. En red mundial, los trabajadores que hacen esos celulares manejan algoritmos, matemáticas, lógica, no sé qué vainas, ingenierías, y hacen esa máquina que sirve para comunicar. Es el cerebro. Y si el cerebro es el principal medio de producción de la economía del siglo XXI, y es lo que hace rico a los Estados Unidos, y rico a Alemania, y rico al Japón, y rica a la China y a la Francia, ¿qué hacemos con los cerebros en Colombia? ¿Los botamos a la caneca de la basura o les damos el alimento para que sean el medio de producción fundamental de la economía del siglo XXI en Colombia? Es un problema económico, pero fíjense que arroja un problema político fundamental. Antes, en el siglo XX, eran los músculos de los hombres los que movían las palancas. La mujer afuera del trabajo, en la casa, la sociedad machista. Hoy, y el que movía el músculo no necesitaba de la universidad. Hoy, si es el cerebro, ¿cuál es la diferencia entre el cerebro humano de una persona que tiene la piel negra y una persona que tiene la piel blanca? Ninguna. Entre una persona que es judío de creencia y un señor que es musulmán de creencia religiosa o católico. O entre un rico o un pobre. O entre un hombre y una mujer.
Hay una diferencia en el cerebro entre un hombre y una mujer. Si el cerebro es el principal factor de producción de la riqueza, es el nuevo trabajo humano, el cerebral. Una sociedad de 50 millones de cerebros sería más rica si esos 50 millones de cerebros están en acción o solo 4 millones. ¿Qué significa eso? Que una sociedad que excluye, que es desigual socialmente. Colombia es la tercera sociedad más desigual de la humanidad. De la humanidad, ni siquiera de América, de todo el planeta Tierra. Una sociedad de castas desigual, lo que está estirando a la basura los cerebros. Los cerebros de los negros, los cerebros indígenas, los cerebros de la mujer, los cerebros de los jóvenes, los cerebros de los pobres, luego los cerebros de la mayoría. Está prácticamente desechando la riqueza solo por el afán arribista de la élite de mantenerse en su privilegio. En cambio, una sociedad igualitaria que incluye, lo que está es incluyendo la principal materia y medio de producción de la economía del siglo XXI, de la riqueza, el cerebro. Pero el cerebro necesita alimentación, y esa alimentación se llama la educación. Cuando Colombia Humana propone una democracia multicolor y una juventud completa en la universidad, y por tanto una universidad gratuita, no es populista, está en la vanguardia de las ideas políticas del mundo del siglo XXI. Está proponiendo lo que toca hacer si queremos subsistir como una nación. Si queremos construirnos como una nación grande, el camino no es la desigualdad social, el camino no es la ignorancia, el camino no es la violencia. Una nación no es un territorio entre fronteras dibujado en un mapa. Una nación es la gente que está en ese territorio. Y si la gente está excluida, no coparticipa, no es copropietaria del territorio, no puede beneficiarse de la riqueza en el territorio, y es condenada a una de las desigualdades más pavorosas de la tierra, esa desigualdad no, esa población no se va a constituir en una nación. Lo que hemos vivido en estos últimos 2 siglos es nuestra derrota y fracaso como sociedad para constituirnos como nación. Por eso el resultado estadístico hoy es que tenemos la 6ª ignorancia académica más alta del mundo, tenemos la 3ª desigualdad más alta del mundo y llegamos a tener la violencia más alta del mundo. ¿Para qué más campeonatos mundiales con esos? Ese mundo no construye estabilidad, no construye equilibrio, ni con la naturaleza, ni con el ser humano. Ese mundo no construye una nación. Lo que propone Colombia Humana y le propone la ciudadanía de Chía es construir una nación con equidad social. Y para tener equidad social hay que romper y pisar ciertos callos. Claro, las tierras fértiles e improductivas hay que gravarlas con impuesto para ver si las ponen a producir, y si no, las venden. Y las compramos y se las entregamos a la gente que quiere producir. Claro, si la banca, la vivienda, ¿y cuántos bancos hay aquí? Hay 2 bancos, el gota a gota y el banco. Y el banco no le entrega mucho crédito a la economía popular, es el gota a gota. El gota a gota es de la mafia. Se cobra con revólver al cinto. A 2 cuadras del Palacio de Nariño, en San Victorino, el crédito lo cobran con revólver al 20% mensual de interés. Nosotros queremos construir una banca pública que saque en primer lugar al gota a gota, porque mata a los pobres, a los que menos tienen, y que compita
y que compita con Davivienda y con el Banco de Bogotá y el Banco de Colombia, porque esa competencia de una banca pública permitiría que la clase media no sea ahogada por la deuda. Si nosotros tenemos un sistema de educación público gratuito, no solo se benefician los campesinos, los trabajadores, se beneficia una clase media cuyos jefes tienen, el papá o la mamá tiene que ahogarse para pagarle la matrícula al hijo en los Andes o en el Rosario o en la Javeriana, hasta en la Nacional tiene que ahogarse porque pagan matrícula. Es una forma de fortalecer la clase media. La clase media tiene que dejar de ver en el pobre su enemigo y en su estrella y rey, el del estrato 6. La clase media tiene que entender que la manera de aumentar la clase media, fortalecerla, sostenerla, es precisamente disminuyendo la pobreza. Una sociedad equitativa es una sociedad en donde se puede vivir mejor. Para eso la banca pública, para eso una posibilidad de tierras fértiles cultivadas, para eso un sistema universitario gratuito, para eso energías limpias, para eso un respeto a la naturaleza. Nosotros no queremos retroceder a Colombia al Concilio de Trento, no queremos retroceder a Colombia al feudalismo de los terratenientes, a la Constitución de 1886, como propone Duque y como propone Vargas Lleras. Nosotros queremos avanzar hacia el siglo XXI, pero avanzar hacia el siglo XXI nos implica democracia, saber y oportunidades. La sociedad del conocimiento es la base de la era de la paz. Y hoy estamos más o menos en un momento de definiciones. Más o menos no, de definiciones. Es como si un pueblo, decía en La Guajira, perseguido por el faraón de la violencia, el faraón de la desigualdad, llegara al mar y tiene que decidir: o se deja pillar del faraón de la violencia que viene mochando cabezas, o parte las aguas, como dice la Biblia. Una de dos: o se deja alcanzar del faraón de la desigualdad y la violencia, o hace una partitura de las aguas. Pero la partitura de las aguas que le permitirían llegar a una tierra de era de paz, de dignidad y de democracia, no se hace con un libertador o una vara mágica. Se hace con el voto. El voto es el que hoy puede permitir que un pueblo escapando de la esclavitud parta las aguas. Hay que partir las aguas. Las cosas como están no están bien. Una sociedad desigual y violenta no construye nación. Una sociedad a la que le expropian el saber y la energía no produce una nación. Tenemos que partir las aguas, y eso se hace en las urnas, con decisión y con dignidad. Invito a Chía para este reequilibrio con la naturaleza, para este control de los negocios que matan la naturaleza y nuestra propia existencia, para la posibilidad de un reequilibrio del ser humano, para poder que nuestra juventud sea la gran constructora de la sociedad del saber del futuro, para construir una democracia multicolor y volver realidad la frase de Jorge Eliezer Gaitán, el grande, el verdadero padrino de esta campaña. La justicia social es la paz. La paz solo se construye con justicia social. No se puede construir la paz simplemente en una negociación de armados, de guerrilleros y generales. De ahí no sale la paz, ya lo están viendo. De ahí puede acabar una guerra y está bien que acabe, pero la paz es de la sociedad. La paz es justicia social. La paz tiene que ver con un salario justo. La paz tiene que ver con el equilibrio entre el hombre y la mujer.
La paz tiene que ver con la creación por primera vez desde que la Constitución del 91 lo ordenó. Una Constitución que hicimos nosotros gracias a la votación de Chía, entre otras cosas, porque aquí ganamos. Una Constitución del siglo XXI. La paz tiene que ver con el Estatuto del Trabajo. ¿Ustedes no han leído en la Constitución que se ordena hacer un Estatuto del Trabajo? ¿Dónde está? Hace 30 años que existe. 3 millones de firmas. No está el Estatuto del Trabajo. ¿Sabe qué cosas debería tener el Estatuto del Trabajo? Que si el día llega hasta las 6, porque ¿quién dijo que el día no llega hasta las 6 de la tarde? Uribe. Si el día llega hasta las 6, el trabajo después de las 6 debe tener recargo nocturno, ¿no? Si la mujer queda embarazada mientras trabaja, va a tener un niño y tiene el niño y entonces viene una licencia de maternidad de 3 meses. ¿Por qué la licencia de maternidad no tiene el salario mismo que gana la mujer y es menos? ¿Eso no es una injusticia? O sea, porque es mujer y porque dio a luz la vida, entonces gana menos mientras cría a su hijo. O trabajar un día como hoy. Todos nosotros aquí estamos trabajando gratuitamente porque esta campaña no tiene billete, pero trabajar un domingo, las niñas que están por allí, los niños, ¿acaso no debería haber un recargo por trabajo dominical? ¿Acaso la jornada no debería ser de 8 horas? ¿Acaso el contrato de trabajo no debería ser un contrato laboral y garantizar en lo que sea posible la estabilidad? Esa ley 50 que hizo Gaviria y Uribe, ¿acaso no acabó fue con el Estatuto del Trabajo y la dignidad del trabajo? ¿Acaso no están acosando sexualmente a las señoras, a las mujeres y a las muchachas todas? Cuando les dan un contrato de 3 meses en cualquier entidad pública o privada, gozando de la ley de Uribe. Ahora uno entiende por qué Duque dice lo que dice. Lo primero que hace el patrón ahí, obviamente no todos, porque siempre hay excepciones, o el jefe en el Estado, es sí, te prorrogo el contrato, pero ¿qué me das? La indignidad de la mujer a partir de una ley que un grupo de machos ricos y poderosos creó para acabar con la dignidad laboral en Colombia. Lo primero que hacemos como presidente de Colombia es acabar con la reforma laboral del presidente Uribe. Eso no sirve. Es el Estatuto del Trabajo que ordenó la Constitución la que tiene que volverse una realidad en Colombia. ¿Quién dijo que por tener trabajo digno entonces se acaba el empleo en Colombia? El cánchiras, esa es una mentira teórica. Si el trabajador o la trabajadora tiene un empleo digno y un salario ajustado a su condición, aumenta el mercado interno, demandan más cosas, va al restaurante y compra ya más cosas en el almacén, y el del almacén gana más y el del restaurante gana más y crece la economía. No es cierto que reduciendo salarios crece la economía. No es cierto que disminuyéndole los impuestos a los ricos crece la economía. Es mentiras. La economía crece si aumenta el mercado interno. Y eso se hace si los campesinos tienen mayores ingresos. Si el trabajador y la trabajadora tienen un mayor ingreso. Por eso esto es una partitura de las aguas. No estamos hablando aquí de cambiar por moda el blue jean o la camisa o la sonrisa o el color del partido. Es cambiar la historia y es ponerla en los rieles del siglo XXI. Y a esa invitación es que queremos que el pueblo de Chía nos acompañe. El 27 de mayo el objetivo es ganar en la primera vuelta la presidencia de Colombia y partir las aguas
Y los invitaría entonces el 7 de agosto a la Plaza de Bolívar, todo el pueblo de Chile, a hacer una gran fiesta. Porque no solamente vamos a conmemorar el 7 de agosto en el centro de Bogotá los 200 años exactos de la batalla de Boyacá que nos dio la República, sino que vamos a inaugurar el primer día de democracia multicolor y de una era de la paz en Colombia. ¡Viva Chía Humano! ¡Viva la Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, Chía. Bogotá Social Televisión, para Bogotá y el mundo.